Bueno, chavos, vamos a continuar con nuestra clase de aerodinámica. Les comento que el viernes ya les recibo sus bocetos de Fórmula 1, y hay unos bocetos que están quedando muy bien. Y pues sí, como es una hora, sería bien que nos los presentaran, ¿no? O sea, no es necesario que, que hagan una exposición, ¿no? Pero sí como que una presentación de su perfil, de su boceto, ¿no? Donde expliquen las partes que tiene el vehículo y en función a lo que hemos visto, ¿no? Bueno, entonces el día de hoy vamos a seguir viendo lo que son los apéndices aerodinámicos. Recuerden que los apéndices aerodinámicos son elementos que se le agregan a un vehículo para aprovechar el paso de aire a través de ellos y poder obtener ciertas ventajas. Estas ventajas pueden ser del tipo de enfriamiento, puede ser para cuestiones de maniobrabilidad, pueden ser para cuestiones de estabilidad del vehículo, o sea, cuestiones de conducción, o para cuestiones de mejoras en cuanto a velocidades, ¿no? Toma de velocidades, lo que hemos visto, ¿va? Entonces, como podemos ver en la imagen, estamos viendo un Red Bull. ¿Sí? Es un coche de Fórmula 1 ya de los modernos que contiene un buen de apéndices aerodinámicos. Cada uno está estudiado, cada uno está diseñado y cada uno genera cierta cantidad de carga. El elemento aerodinámico que nos toca ver ahorita es lo que es el difusor, ¿vale? Entonces, ¿qué es un difusor? Bueno, todo parte cuando platicábamos que el Lotus 78, 79, habían encontrado la manera de generar carga aerodinámica sin la necesidad de tener alerones. El uso de los alerones, recuerden que al final del día representan pérdidas de carga en cuanto al avance, el drag, ¿no? El drag force, que también se ve reducido. Entonces todas estas personas se preguntaban cuál podría ser la forma de obtener carga aerodinámica sin la necesidad de estar sacrificando potencia del motor. Recuerden que una de las grandes ventajas que tiene, por ejemplo, un Fórmula 1 con respecto a un vehículo de competencia tradicional es la ventaja que tiene al pasar por las curvas, las altas velocidades. En clases posteriores vamos a hacer la comparación, vamos a hacer el estudio y la comparación de un vehículos de gama alta que sería el de Fórmula 1 y una MotoGP para ver cómo se comportan, ¿no? En los circuitos, que también lo vamos a enfocar a las cuestiones aerodinámicas. Bueno, el punto está que el efecto suelo lo desarrollan en Lotus, un ingeniero llamado Colin Chapman, ¿no? Recuerden que lo que habíamos platicado es que la intención era tener, bueno, le llaman pontones a unas cajas que tenían los laterales del vehículo, donde iban a colocar los radiadores para poder enfriar de manera más eficiente. Para eso se hicieron unos conductos, pues fue la suerte que los conductos tuvieron esa forma de, de semi-venturi, lo que ocasionó que pudieran generar cargas aerodinámicas gigantescas. El punto de tener cargas aerodinámicas tan grandes es que puedes tomar curvas a alta velocidad. Hablamos de tomar curvas a 250 km por hora. Pero si algo falla, si por alguna razón la pista tiene irregularidades, puede romper ese efecto suelo y el vehículo se levanta como un avión, ¿no? Entonces se prohíben y dicen, ¿saben qué? Por cuestiones de seguridad se van a eliminar. Prácticamente el accidente de Gilles Villeneuve, que ya les mostré el video, fue el determinante para cancelar los fondos que eran curvos, ¿no? En la parte de abajo, y se establecieron que ahora los fondos de los vehículos de Fórmula 1 fueran planos, de tal manera que se evitara el aprovechamiento del efecto suelo. Aún así las escuderías han hecho uso de su ingenio, ¿no? Para buscar la manera de cómo generar esa carga, ¿no? Y uno de ellos es el difusor. Entonces, vamos a leer, dice, el difusor es una zona del fondo del coche situado en la parte trasera, justo en el eje posterior, que proporciona un aumento de sección en esa zona en comparación con la sección con el resto del fondo
plano del monoplaza. Si miramos el fondo del vehículo como una sección de Venturi, el difusor será la parte divergente, mientras que la delantera será convergente. O sea, significa que de algo pequeñito se va haciendo grande. Y aquí podemos ver una imagen como el aire que viene del fondo del monoplaza tiene cierta velocidad. Cuando pasa sobre secciones más grandes, ¿sí? Hay una cierta reducción hay un incremento en el área, por supuesto, pero eso ocasiona que la presión se incremente. Eso a finales ya se traduce en carga aerodinámica. Carga aerodinámica que es, de acuerdo a todas las análisis que han hecho, es 1/3 de toda la carga aerodinámica que pueden generarse en el monoplaza o en el coche de Fórmula 1. 1/3 aproximadamente. Un porcentaje lo dan los alerones, un porcentaje lo da la carrocería y otro porcentaje importante lo da el difusor. A pesar de que uno pudiera pensar que solo son pequeñas aletas en la parte trasera, tienen un trabajo muy importante en los vehículos, ¿no? Entonces, sigamos leyendo. Las funciones principales del difusor son las de extraer el flujo de aire que circula por debajo del monoplaza del Fórmula 1 y de adaptarlo al aire exterior. El objetivo es acelerar el flujo de aire que circula por debajo del coche para crear una zona de baja presión y así generar carga aerodinámica. El aumentar el difusor, la sección de paso de flujo por debajo del coche, esta tiene que ser ocupada por el aire. Para ello este flujo se ha de acelerar a lo largo del fondo plano para poder ocupar más espacio del que ocupaba, provocando así una reducción de presión a la entrada del difusor y por tanto obtener carga aerodinámica. Entonces es importante que más o menos sepamos que el difusor, o sea, conforme esto se va ensanchando, vean las ranuras, el aire que le ocurre, el aire se tiene que ir frenando porque hay mayor área que ocupar, ¿sí? O sea, hay un mayor volumen, pero como necesitamos también más volumen, antes de la entrada del difusor es la zona en donde se genera la aceleración del aire. O sea, no se acelera aquí, se acelera antes para poder llenar todo este volumen. Entonces, ese es el secreto, ¿no? Aquí podemos ver un vehículo de Fórmula 1 que tiene el difusor son estas aletas, están normadas, la FIA ya las normó, ya dijo cuánta distancia pueden ser, porque también pueden generar mucha carga aerodinámica y eso les digo que es perjudicial, por cuestiones de seguridad. Y si podemos observar, bueno, igual les voy a enlazar un video sobre la historia del difusor, y ahí hablan que también ya los vehículos modernos, bueno, ahorita no sé cómo están las alineaciones, pero en estos carros tenían una tabla en la parte de abajo y en esa tabla tenían tornillos de titanio. Entonces cuando corrían, cada vez que corrían y eran revisados y se les notaba el desgaste. Si cumplían con un desgaste específico, eran coches legales, pero si sobrepasaban el desgaste, entonces podían ser descalificados. Eso era porque podían generar mucha carga aerodinámica. Entonces tendrían ventajas sobre ciertos equipos. Bueno, entonces el difusor prácticamente es un elemento que hace lo que ven aquí. Las líneas de corriente se intentan bien ordenadas, ¿no? Pero cuando entran a la caja que es el difusor, vean, las partículas generan cierto efecto. Este efecto es el que hace que se genere la carga de sustentación. Cada escudería, en base a los dimensionamientos establecidos, generan sus propios difusores, pero ellos pueden hacer pequeñas modificaciones. Entonces veamos. Si este aire a baja presión fuera extraído directamente al exterior que se encuentra a presión ambiental, se generarían unas turbulencias que aumentarían la fuerza y resistencia al avance del coche. En los coches de carreras, nosotros sabemos que las turbulencias son malas. Se intenta que el aire pase lo más ordenado posible. Entonces, es por ello que el difusor tiene una doble función, ya que una vez que el aire es canalizado por él, se adapta más o menos a la velocidad ambiente en la que se une con la estela de flujo que rodea el monoplaza. Por la parte posterior, esta adaptación se ha de hacer de una forma progresiva para evitar la influencia negativa del gradiente de presión adversa y de separación del flujo, es decir, el difusor tiene que tener un cambio gradual de la sección para evitar que el flujo se separe de las partes. Sin embargo, en el caso de la Fórmula 1, debido a la obligación de la utilización del fondo plano hasta el eje trasero y algunas otras limitaciones, son muy cortos, por lo que presentan cambios de sección más bruscos. Entonces, vean, o sea, una de sus tareas es generar la carga negativa, ¿no? Carga de succión, pero también se encargan de desacelerar el flujo de tal manera que la presión con la que se deja el vehículo sea muy similar a la presión atmosférica. Y de esta manera
evitar turbulencias. Bueno, entonces acá tenemos entonces dos, ¿no? Acá tenemos bueno, son los coches de Fórmula 1 y vean este de aquí, cómo está el difusor. Aún así, en la historia de la Fórmula 1 de las carreras, nos platican sobre algunas modificaciones que se han hecho a los difusores, de tal manera que cuando lo hacían las escuderías, en esos periodos ganaban, pero el año siguiente o lo copiaban las demás escuderías o lo prohibían, ¿sí? Dice, el diseño del fondo plano y el difusor de un Fórmula 1 es muy importante, ya que proporcionan aproximadamente una tercera parte de la carga aerodinámica total del vehículo. ¿Se imaginan? Solo la parte trasera del vehículo genera un tercio de toda la carga total aerodinámica. Este hecho hace que sea muy importante el diseño de los difusores y que las escuderías de la Fórmula 1 innoven año tras año. Uno de los primeros pasos fue la agregación de unos paneles laterales que impiden que el flujo del aire se escape por los laterales. Bueno, esto, o sea, es lo mismo que estamos viendo, ¿no? Las aletitas que están acá. Pero los fondos siguen siendo planos y en el centro hay una pequeña grada que también es de lineamiento. El chiste es que los vehículos no... El problema en las carreras es tomar velocidades, tomar curvas a altas velocidades. Es ventajoso para los equipos, pero es arriesgado para los pilotos. Les decía que si algo falla, puede ser muy catastrófico, puede ser de grado mortal, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una imagen de cómo son los difusores de un modelo convencional y de una escudería, ¿no? Los Brown GP. Entonces, si se dan cuenta, es de 17.5, aunque estaban como normados desde 15 a 20 centímetros. Hay un margen, ¿no? Y ellos te dicen cuánto es la altura que debe estar con respecto al suelo, cuánto es la altura que deben estar uno de otro. Entonces la FIA te norma todo. Aquí tenemos el modelo del Brown, ¿sí? Y vean, tiene unas modificaciones. Ellos hacen las modificaciones siempre y cuando estén apegadas al reglamento. O sea, el reglamento no te dice cómo hacerlo, el reglamento solo te da las limitaciones. Pero el ingenio de los ingenieros, el ingenio de todo el equipo hace que aprovechen a su beneficio las modificaciones. Entonces vean ahí, dice el rendimiento del BGP, o sea, este Brown GP, ha demostrado que este diseño es más eficaz, tanto en términos de aerodinámica como en términos de tracción, ¿sí? O sea, en la manera en que transmite la potencia en el pavimento. Va, continuamos. Acá tenemos, por ejemplo, los difusores de otras escuderías, pero deben estar dentro del reglamento. Bueno, estos tienen 135 milímetros, o sea, 17.5. Han habido ocasiones en donde la FIA los cambia a 20 centímetros, 25 centímetros, de acuerdo a la temporada y de acuerdo a lo que ellos consideren, ¿no? como adecuado para la carrera. Entonces vean, por ejemplo, el del Toyota, los 175, los del Williams, los del Brown GP que ya lo vimos, los de Ferrari y los de Renault, ¿no? Entonces son los difusores simples. Luego se les ocurrió a una escudería, creo que también fue Brown, Brown, el doble difusor, pero no era más que abrir agujeros en la parte superior del difusor. Y veamos, primero leemos y ya dice: este tipo de difusor permitió ser campeón del Mundial F1 al equipo Brown GP gracias a una idea revolucionaria. Estos difusores permitían canalizar más flujo de aire gracias a unos orificios en la parte superior que canalizaban el flujo de aire de los laterales del difusor. Vean, este es el difusor y estos son los agujeros que se les ocurrió hacer. Entonces, por la parte de abajo del vehículo, o sea, la parte trasera, podía pasar mayor cantidad de aire porque entraba aire de la parte de arriba del vehículo. Vean que son estos huecos. Entonces la cantidad de aire que salía ya no solo era el aire que pasaba por debajo de la carrocería, sino que también a esos le sumábamos el aire que entraba por la parte superior. En ese año ellos ganaron, otras escuderías muy seguramente los copiaron y después muy seguramente se quitó, ¿sale? Se quita, les digo, por lo mismo, porque llega un punto en que
se analiza y se dan cuenta que puede ser riesgoso para el piloto, ¿no? Entonces lo cancelan. El chiste está de que sean limitaciones que permitan la seguridad, ¿no? Entre los competidores. Pero, como siempre, no falta quien eh, haga alguna modificación al vehículo y pueda seguir aprovechando otro tipo de ventaja en el vehículo. ¿Sale? Entonces Brown gana en ese año el campeonato de Fórmula 1, a lo mejor el de constructores también, pero se lo quita. Sí, porque ya después ya no figura. Y entonces vean, por ejemplo, cómo está, por ejemplo, vean el difusor y el de ellos. Hubo una polémica, bueno, igual es como de 2010, 2009, donde las demás escuderías estaban criticando el doble difusor de esta escudería, ¿no? Pero pues ganaron, pero la quitaron después. Y de todos modos, si la quitan y la vuelves a usar, te pueden descalificar, entonces pues ya no te conviene usar ese difusor. Vean cómo está este es un difusor normal. Y acá tenemos ya un doble que en la parte de arriba sigue sacando flujo de aire, que es la que recibe en los huecos que están en la parte de abajo. Y son modificaciones. El punto es que darle por su lado a los reglamentos, ¿no? Por supuesto con beneficio hacia ti. Bueno, y por último tenemos el difusor doble soplado. ¿Quiénes lo aprovecharon? Una escudería llamada Red Bull, que hubieron años consecutivos que ganaron los campeonatos mundiales con Vettel. Ahorita ya no es tanto, ahorita ya es más Mercedes-Benz, no, pero imagínense, dice, todo empezó en el 2010, cuando el equipo de las vías energéticas quiso aprovechar los gases de escape para producir más agarre aerodinámico, motivado por la prohibición de los dobles difusores. O sea, primero prohíben el efecto suelo, buscan la manera de cómo generar carga aerodinámica, se les ocurre meter los difusores, ¿no? Sale. Luego, a los difusores les hacen una pequeña modificación y obtienen carga aerodinámica. ¿Sí? Luego hacen el doble difusor y les dicen, ¿sabes qué? Ya no se puede aprovechar. Y entonces, siguiendo con los difusores simples, se les ocurre hacer el doble soplado, que también tiene que ver con el difusor. Entonces lo que hacen no es más que orientar los gases de escape hacia los difusores. Los gases de escape, por más impresionante que parezcan, generan mucha carga aerodinámica en el coche, ¿sí? Entonces, en ese entonces los Red Bull eran los ganadores. Dicen que la ventaja que tenía el Red Bull, el RB7 en especial, que es el Red Bull 7, aprovechaba esa carga cuando pisaban el acelerador a fondo. Toda esa cantidad de aire que salía del escape iban hacia los difusores y les daba cargas de sustentación grandísimas, lo que los ponía en primer lugar en la delantera apenas empezando la carrera. Empezaban las carreras y de pronto los Red Bull ya estaban encabezando las carreras, y en los finales de carrera también le metían, ¿no? Entonces, a ver, veamos. El invento consiste en dirigir el chorro de gases del escape del difusor para maximizar su rendimiento. Debido a la alta temperatura y velocidad de esos gases, se aumenta la capacidad de succión del difusor. Así, la velocidad del aire por debajo del coche se produce una depresión más grande y por consiguiente un mayor agarre aerodinámico. El rendimiento de este sistema depende de la cantidad de gases del escape que inyectamos al difusor. Por lo tanto, más revoluciones del motor, más gases salen por el tubo de escape y más beneficios tenemos en términos del downforce. Utilizando el sistema de esta manera conseguimos una gran ventaja en las curvas rápidas y en las rectas donde el piloto tiene el pedal del acelerador a fondo. Y recuerden que genera carga aerodinámica, pero no tenemos resistencia al avance porque no son alerones en sí. Entonces, los Red Bull aprovecharon en gran cantidad ese tipo de tecnología. Ese tipo no es ni siquiera esta tecnología, ese tipo de idea, ¿no? De canalizar los escapes hacia el difusor. Entonces descubren que hay dos tipos de soplado. El soplado se refiere a los gases que escapan precisamente del tubo de escape, ¿no? Para que el difusor pudiera hacer su trabajo adecuadamente y tuvieran cargas aerodinámicas de ganancia durante la carrera, es necesario que el escape estuviera sacando aire todo el tiempo. Si el escape no estaba sacando aire, entonces no iba a haber ese efecto. Entonces vienen dos tipos de soplado, ¿no?
el soplado frío y el soplado caliente. ¿En qué consistía el soplado frío? Estos tipos se les ocurre que durante ciertas secciones de la pista, donde no se necesitara potencia, el motor no iba a dejar de funcionar, iba a seguir funcionando, iba a seguir sacando aire en el escape, pero no iba a quemar combustible, ¿sí? Entonces entraba aire, o sea, al tipo le pisaba el acelerador, se abría la garganta de, bueno, el papalote, lo que sea, al cuerpo de emisión, y el aire entraba y pasaba por los pistones y salía por los escapes. En teoría dicen que el gas que saliera era un 75% a que estuviera quemando combustible. Entonces es una gran cantidad de aire que sale, pero el motor no estaba quemando gasolina. Por eso le llaman soplado en frío. Dicen que Renault usó este tipo de idea para poder enfriar las válvulas del motor. O sea, cuando se sobrecalentaba, lo que hacían era dejar de mandar gasolina y el aire que prácticamente entraba al motor frío enfriaba todo el sistema y salía aire frío, y ese aire frío se iba hacia los difusores. Es algo muy creativo, ¿no? Y tenemos lo que es el soplado caliente, pues ahí no hay tanto problema de entender, que es prácticamente estar quemando gasolina, tener el motor funcionando y echar aire caliente hacia los difusores y generar carga aerodinámica. Los Red Bull en esos años creo que se llevaron los campeonatos mundiales seguidos por esas ventajas que tenían. Ya se limitó esto, ya igual ya no pueden aprovechar, pero aún así han habido ciertas modificaciones. El tener, por ejemplo, el poder meter un difusor de aire soplado por el escape involucraban este tipo de tareas, ¿no? Número uno, alargar el tubo de escape, ¿sí? Aquí, por ejemplo, hay un fenómeno que ocurre en los vehículos. Entre más grande sea el tubo de escape, también hay cierta resistencia. Se pueden generar vórtices, entorpecimiento de la salida del aire de las cámaras de combustión. Entonces, el incrementar el tubo de escape también generaban pérdidas de carga, pero se compensaba con la carga aerodinámica que podía dar, ¿no? Aunque tenías que sacrificar un poquito de potencia del motor. Número 2, el ángulo de incidencia en el difusor. Los tubos de escape tenían que estar debidamente orientados hacia el difusor para que pudiera hacer la tarea. Con un pequeño ángulo modificado se perdía toda la magia, ¿no? Pero ellos lo arriesgaban. Número 3, temperaturas máximas en los materiales. Como las temperaturas del escape de un motor de Fórmula 1 son elevadísimas, el aire que sale de la combustión va directo hacia una pared, que son las aletas del difusor. Entonces tenían que trabajarse con materiales que soportaban altas temperaturas, que en este caso eran las fibras de carbono. Entonces las fibras de carbono soportan altísimas temperaturas. Entonces eso no era ningún impedimento. Cuando ustedes ven, por ejemplo, los Fórmula 1 que van en las carreras y van sacando chispas en la parte de abajo del vehículo, es precisamente el contacto de la carrocería con el pavimento. Y las carrocerías son de fibra de carbono. Esas chispas son ocasionadas por la fricción de la fibra de carbono contra el pavimento. Luego viene lo del mapa del motor. El mapa del motor se refiere a la cuestión de que se tiene que apagar la inyección para poder hacer el tipo de soplado, ya sea frío o en caliente. Si era en frío, tenías que entonces hacer que el motor no inyectara combustible, y en caliente pues que inyectara combustible. La desventaja era que si yo generaba un soplado en caliente, mi gran desventaja es el consumo de combustible, porque el motor está trabajando todo el tiempo, aunque no esté transmitiendo potencia. ¿Sí? El chiste es generar aire en la salida de los escapes, pero también le das en la torre a los motores, acabas sus periodos de vida son menos, te gastas más combustible. Y recuerden que también un tanque de gasolina en Fórmula 1 es ir a una parada de pits y hacer una recarga de gasolina, lo que te puede dar unos segundos de ventaja sobre otro. Entonces eso era a lo que tenían que arriesgarse, pero a los Red Bull les funcionó, pero supieron equilibrar. O sea, ese tipo de carreras es equilibrar desde el tipo de llanta, desde la entrada a pits, desde la gasolina, desde todas esas pequeñas maniobras para ganar segundos, ¿no? Ahorita han cambiado las normativas. Ya no se utilizan, por ejemplo, los motores 100% a gasolina, ya son híbridos. Entonces se tienen que adaptar los equipos, y en lo que se adaptan, hay equipos que ya están estudiando la tecnología y sobresalen, ¿no? Hay otros que les cuesta, y hay otros que pues deciden retirarse por la gran cantidad de dinero que tienen que invertir en la investigación. Y por último tenemos el equilibrio del monoplaza. Esto va enfocado a que si yo tengo el motor, por ejemplo, vamos a suponer que el motor no está inyectando aire, bueno, hacia los difusores.
Entonces hay una cierta carga de sustentación en la tracción. Pero si de pronto estás inyectando ese aire en los escapes, va a haber más carga de sustentación en la parte trasera que no hayas considerado. Recuerden que esta carga de sustentación se agrega debido al paso de aire por la carrocería. ¿Sí? Entonces no tiene nada que ver el peso del vehículo. Um, Podría estar equilibrado el coche de acuerdo al peso propio del vehículo, pero podría perder el equilibrio de acuerdo a la aerodinámica. Entonces, creo que ya es todo. Con esto podemos entender más o menos el trabajo de un difusor en un coche de competencia, ¿no? En una cuestión de aerodinámica. Muchas cosas han salido de así como que de curiosidad y les ha dado rendimiento. ¿Va? Entonces, por acá les mando un video que tiene que ver con lo que les platiqué sobre los difusores, ¿sí? Y cómo es que han ido, cómo han tenido un papel importante en el mundo de las carreras, ¿va? Ya están, pues.